en el concilio de Hipona. Ahí se escogieron estos libros. Y entre muchos solamente escogieron los 73. Otra cosa también que hay que saber, que en ninguna parte de los libros de la Biblia dice va a haber una Biblia y se va a componer de tantos libros. En ninguna parte dice así. No hay que pensar, pues, que la misma Biblia dice de cuántos libros se compondrían. Sí se mencionan algunos, pero no hay una relación. En 2 Timoteo 3:16 dice así: toda escritura es inspirada por Dios. Así dice. Pero no hay una relación. ¿Sí? No hay una relación. Porque algunos protestantes dicen así. No, ahí dice que toda escritura es inspirada por Dios. Pero hay que reflexionar, hay que razonar bien. Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, no quiere decir eso que todo lo que se escribe es inspirado por Dios. Hay que razonar bien. ¿Sí? Y tampoco se refiere a los libros de la Biblia en general. Porque hay que acordarse que este es un libro del Nuevo Testamento, que fue escrito entre el año 50 y 100. Lo escribió el apóstol San Pablo. Y él no se imaginó, no pensó que su carta entraría dentro del canon bíblico, dentro de lo que hoy conocemos como Biblia, del Nuevo Testamento. Él no pensó eso. Él escribió su carta y ya, fue todo. No puso por ahí en una carta, este libro va a formar parte del canon bíblico. Cuando él pone estas cosas ahí, cuando él escribe esto, de que toda escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento que había, a los libros de los judíos, a los libros que eran 46, que los protestantes actualmente quitaron 7. ¿Sí? Estos libros son los que el apóstol San Pablo hace mención cuando dice toda escritura es inspirada por Dios. No se refiere pues a la Biblia en general, a los 73 libros, se refiere al Antiguo Testamento, porque en ese tiempo solamente había esos libros que se consideraban sagrados. ¿Sí? Y dentro de esos libros estaban los libros, precisamente esos libros que los protestantes quitaron. La iglesia primitiva, la iglesia católica, al comienzo usaba esos libros como libros inspirados. Lutero, en el año 1517 aproximadamente, fue el que quitó esos libros. Y ya sabemos, pues, que no tiene autoridad para hacerlo, porque él se salió de la iglesia que Cristo fundó. Él lo hizo a su gusto, a su modo, a su pensar. Es decir, protestó. Bien, pues así fue como pasó esto. Ahora, por último, vamos a dar un repaso. Es decir, vamos a hacer algunas preguntas de estudio para ver cómo andamos. Cuestionario: ¿de cuántos libros se compone la Biblia? ¿Quién escogió los libros que componen la Biblia? ¿En qué año escogió la Iglesia Católica los libros que componen la Biblia? ¿Cuántos libros escogió la Iglesia Católica para formar la Biblia?
La Biblia se divide en dos partes para su estudio. ¿Cómo se llaman? ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Cómo se distingue una Biblia católica de una protestante? ¿De cuántos libros se compone la Biblia protestante? ¿Cuántos libros de menos tiene la Biblia protestante? Por todo lo que hemos estudiado, responda usted, ¿de dónde salió la Biblia? Explíquenos. Significado de algunas palabras. Católica, palabra de origen griego que significa universal. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere que sus enseñanzas sean universales, es decir, para todos. Por eso dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Son enseñanzas católicas, es decir, universales, para todo el mundo, para todos. Iglesia, palabra de origen griego que significa asamblea, congregación o grupo, podríamos decir equipo. La palabra Hipona. Hipona es una ciudad africana. Actualmente se llama Annaba. Nihil obstat. Palabra del latín, nihil, nada, obstat, estorba. Dicho de otro modo, no tiene nada de malo. Está bien, puede leerse. Bibliografía consultada. Diccionario de la Biblia, Herder. Serafín de Eusejo. Biblia Latinoamérica. Enciclopedia Espasa. Historia de la Iglesia. Hemos terminado con esta lección. Espero les sirva